Vamos a ver lo que vimos en la clase pasada. Esto es lo que vimos, no sé si lo recordamos. Vimos, como vamos a hablar del objeto de la adoración, vimos una pequeña introducción de lo que no es adoración. Todo el capítulo 1 estuvimos pues repasando lo que es la dimensión de la adoración bíblica, tanto en el léxico como en expresiones, rituales, morales, etc. Y el capítulo 2 se va a centrar ya en definir quién es Dios, ¿no? y el objeto de la adoración. Entonces, vimos el problema de la adoración falsa, estuvimos hablando de la idolatría, ¿no? Estuvimos viendo cómo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento exhortan a la falsa adoración, a que el pueblo de Dios no debe cometer falsa adoración, ¿no? Y que la adoración obviamente tiene pues unas maneras como Dios rige, ¿no? Hemos estado hablando de eso. Estuvimos viendo las 4 categorías, podemos decir, de los objetos de culto en el Antiguo Testamento. No sé si quién se acuerda, por ejemplo, de uno. ¿De qué objetos de culto? Sí. Bueno, objetos. Animismo, monoteísmo, politeísmo y enoteísmo. Eso estuvimos viendo, ¿no? Como en una escala ascendente, pues la adoración cúltica del Antiguo Testamento, pues fue, como decir, yendo de menos a más, ¿no? Estuvimos definiendo un poquito brevemente cada objeto de culto o cada manera de culto. Y también estuvimos viendo cómo es entre todo, por decir así, el panteón de los dioses, ¿no?, del antiguo cercano oriente, que es el contexto del Antiguo Testamento. Hay una singularidad del Dios de Israel, que es el único que reclama para sí la adoración. En ninguna otra cultura se ve esto. En ninguna, en la siria, en la babilónica, en ninguna otra cultura hay un Dios que diga: a mí me tenéis que adorar y yo soy el único Dios. Esa es la singularidad de culto, ¿no? Y estuvimos viendo cómo el autor dice eso y cómo la idea que tenían en los antiguos, pues obviamente que habían dioses de las naciones, ¿no? E incluso habían dioses territoriales, ¿no? Estuvimos hablando de eso. Vale. Y estuvimos también hablando sobre la naturaleza de un ídolo, ¿no? Y en este caso, la connotación de la perspectiva del idólatra, ¿no? Es decir, pues encarnarnos en una persona que adoraba a los ídolos, ¿no?, en el Antiguo Testamento, y cómo en esa cultura se veía, ¿no? Por ejemplo, estuvimos viendo que había en la antigüedad el oficio de hacer ídolos. De hecho, hasta hoy lo hay en India y en otras culturas, ¿no? Estuvimos viendo que habían hasta artesanos consagrados para hacer ídolos, ¿no? Y estuvimos hablando incluso de un ejemplo como que es el padre de Abraham, que se comenta que era hacedor de ídolos, ¿no? Y estuvimos viendo que hasta los artesanos tenían una consagración y tenían pues sus rituales, ¿no? Estuvimos viendo el concepto de dar a luz a un ídolo, ¿no?, lo que hablamos de la apertura de la boca, que eso era pues una creencia que había en la antigüedad, que pues del ídolo se hacían unos rituales, ¿no?, y el dios se encarnaba en la figura y podía oler, podía gustar, ¿no? Tenían estas connotaciones sensoriales o humanas, podemos decir, y esos ídolos a veces se los consagraba y se los depositaba en el lugar más santo de los templos paganos, ¿no? Luego a esos ídolos hacían ofrendas, sacrificios, rituales, ¿no?, al ídolo, entre comillas, Dios, ¿no? Y eso es lo que vimos. Entonces vamos hoy a avanzar y vamos pues a seguir, ¿no? Vale, ahora vamos a hablar de la naturaleza de un ídolo, pero no la perspectiva del idólatra. Vamos a ver la perspectiva de la Biblia. Y esto, el autor es experto en el Antiguo Testamento, Daniel Iblock,
tiene comentarios, por ejemplo, al Deuteronomio, uno muy nombrado, como es el de Ezequiel, del Nuevo Comentario Internacional, etcétera, y domina pues en la lengua hebrea. Y se ve la perspicacia que tiene pues en explicar cómo la Biblia tiene un montón de definiciones, ¿no?, y de palabras para hablar de los ídolos. Y vamos a repasar algunas de ellas porque son interesantes para ver cómo la Biblia habla de estas creaciones, ¿no?, o de estos ídolos. Bien, como dice ahí, la actitud de los israelitas fieles hacia la adoración, hacia la idolatría, se refleja en la amplitud de su vocabulario, ¿no?, para ídolos. O sea, aquí pasa como lo de la adoración, no hay una palabra solo para idolatría o para, más que idolatría, para ídolos, ¿no?, que son pues artífices humanos, ¿no?, muchas veces. Ya hemos dicho que hasta no solo artífices humanos, hasta piedras, hasta árboles, ¿no?, como es el animismo, como son otras cosas, ¿no? Bien, por ejemplo, dice, los ídolos son mera obra de manos humanas, ¿no?, esto lo comenta Pablo, ilusiones y basura del género más abominable. Y vamos a ver algunos ejemplos de traducción, bueno, términos que se dan en el Antiguo Testamento para los ídolos. Así rápidamente, tampoco ahí he recogido todas las citas, incluso los léxicos, que uno puede ir a ver y quiera ahondar más. La primera, por ejemplo, expresión, obras de manos humanas. Ahí aparece Masé, Yede, Adam. ¿Vale? Eso aparece en muchos versículos. Por ejemplo, vamos a ver el primero, Deuteronomio 4:28. No vamos a ver dos, vamos a ver uno de cada clase solo, para ir viendo cómo pues eso es así, ¿no? Dice Deuteronomio 4:28, allí ustedes adorarán a dioses, ahí está hablando, pues si obviamente no cumplen al pacto, ¿no?, pues Dios los va a exiliar y ahí pues van a terminar desligándose del pacto y de la cobertura divina. Allí ustedes adorarán a dioses de madera, de piedra, y ahí aparece esa palabra, Masé, Yede Adam, ídolos hechos por manos humanas, ¿no? Es decir, que esta expresión me gusta porque lo que está haciendo ver, ¿no?, la Biblia, es que los ídolos es una risa, son cosas humanas. Es como si yo ahora rompo este vaso contra el suelo y le pongo celo ahí, hago una escultura y digo que eso es un dios, ¿no? Es una risa, todos os reiríais de mí, ¿no? Pues la Biblia tiene lenguaje despectivo contra la idolatría y vamos a ver algunos otros más despectivos aún, ¿no? Y este es un término, hechos por seres humanos, y ahí pone la paradoja, dioses que no pueden ver, ni oír, ni comer, ni oler. Fíjate, ¿qué he dicho antes? Lo de la apertura de la boca, que se daba a luz un ídolo, que se creía en la perspectiva idólatra que los dioses podían encarnarse en el ídolo, podían hasta en muchas maneras hablar, ¿no?, con ciertos símbolos, y podían hasta ver, oír, ¿no?, oler. O sea, tenían sensibilidad, ¿no?, tenían los sentidos activados. Y aquí la Biblia te está diciendo que eso no es así, ¿no?, que esta creencia que tenían los antiguos, eso no es así. Los ídolos son puras manos de obras humanas, ¿no? Bien, pues vamos a seguir. Yo lo siento por los que estáis en Google Meet, he tenido un problema, no lo estáis viendo, creo. De hecho, creo que estáis viendo mi cámara congelada, solo hay audio, si no me equivoco. Pero, pues no puedo... Sí se ve. ¿Sí se me ve? Sí, moverte y todo. Ah, genial, es que pues pensaba que no. Vale, pues entonces, bien, al menos me veis y bueno, las diapositivas y eso pues lo podéis ver luego en el vídeo. Bien, esa es la primera expresión. Vamos a ver algunas más específicas. Por ejemplo, la palabra selem, ¿no?, imágenes. Esa palabra aparece en el Génesis, por ejemplo, cuando dice que Dios le hizo a imagen, ¿no?, semejanza. Bueno, ahí
ahí veis ejemplos, vamos a ver uno por ejemplo, rápidamente. Números 33, 52. Dice, deberían expulsar del país a todos sus habitantes y destruir todos los ídolos e imágenes fundidas que ellos tienen, ¿no? Y aquí una de estas palabras, esta misma, ahí veis la palabra Selem, ¿no? Es una de las palabras también comunes del Antiguo Testamento para hablar de los ídolos, son imágenes, ¿no? Y fundidas que ellos tienen, ordena descargarse en todos sus santuarios paganos. Bien, pues esa es otra palabra que aparece para ídolos, Selem, quizás una muy común. Otra palabra, tallas, ¿no? Pesel. Vamos a ver, por ejemplo, Deuteronomio 4:16. Dice de no corromperse haciendo ídolos o figuras que tengan forma o imagen de hombre, ¿vale? Es una de estas palabras, si no me equivoco, pesel, ahí traducen igual al español ídolos, ¿no? Es una palabra muy genérica, pero hay diferentes palabras en hebreo que son para ídolos. Pesel podría ser ídolos tallados, ¿no? Labrados. Bien. Y justamente creo que aparece temuná en la próxima, en ese mismo versículo, para no irme a otro, que es figuras, temuná, que es otra palabra que también se utiliza para, pues, ídolos. A ver, que no me líe. Temuná, ahí la vemos en la próxima. Tallas, esculturas, bueno, esculturas, semel, que es otra. Semejanzas, ¿ves? Ahí aparece temuná. Bueno, imágenes grabadas, maskit, réplicas, moldes, imágenes fundidas, nesek, creadas vertiendo metal líquido en un molde o chapeando una imagen con hojas de metal. Bien, obviamente podríamos ir cada una, pero bueno, por falta de tiempo no, ya hemos visto las primeras. ¿Qué quiere decir esto? Pues obviamente que la perspectiva de la Biblia para los destinatarios, ¿no? Y para nosotros es que todos estos ídolos son, como ha dicho al principio, meras creaciones humanas, ¿no? Meras creaciones humanas. Y eso es lo que engloba todas estas palabras. Obras de manos humanas, Masé y Adam, se engloban todo este léxico. Todas estas. Podéis tomar apuntes porque es interesante, ¿no? Tenemos Selem, meras manos humanas, Selem, imágenes, tallas, pesel, esculturas, semel, semejanza, temuná, imágenes grabadas, maskit, réplicas, tafnit, y moldes y nesek. Todas esas palabras englobarían en la perspectiva que de la Biblia le da como obras de manos humanas. Y ahora vamos a ver otro género que también la Biblia le da a los ídolos, que son las ilusiones. Vale. O efigies. Bien, aquí vemos otras palabras. Tenemos Asaf o Osef, también aparece de esa manera. Y ahí están todas las citas. Son efigies. Ahí tenéis un ejemplo. Vasijas, son como vasijas. En este caso estos son aztecas, si no me equivoco. Luego otra palabra, como emplea la Biblia, que son como nada, o sea, son vacías. Elilim, nada. También se utiliza en ese sentido, esa traducción nada, como aven. Luego objetos inútiles, otra palabra. Eso en ilusiones. Vanidad también se utiliza para los ídolos, Hebel. O la propia palabra ilusiones, seker. Vamos a ver un ejemplo de vanidad, por ejemplo, Deuteronomio 32, 21.
Dice Deuteronomio 32, 21, me provocaron a celos con lo que no es Dios como yo, y me enojaron con sus ídolos, y ahí aparece, pues, inútiles, y pues esa palabra creo que es, si no me equivoco, Hebel, o una de estas. Dice, pues yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son pueblo, voy a irritarlos con una nación insensata. Bueno, ahí vemos un ejemplo. Y bueno, todas estas palabras también entrarían la perspectiva que le da la Biblia de la idolatría, ¿no? En este caso ya hemos visto obras de manos humanas, engloba todas esas imágenes como hecho por humanos. En este caso como hablando despectivamente también, pero hablando como son inútiles, ¿no? Adjetivos, son vanidad, son ilusiones, o sea, realmente no hay nada detrás, ¿no? Bien. Y la tercera categoría que la Biblia le da a la idolatría, bueno, todavía no, sigue comentando sobre este punto. Y aquí, pues, obviamente, Daniel, que es el autor, tiene un comentario muy grande de Ezequiel y va a hablar un poquito de Ezequiel. Y es interesante que dice la palabra favorita de Ezequiel para ídolos es gilulim y lo traducen como bolas de estiércol, probablemente derivado de la forma de los excrementos de las ovejas, pero también los llama cosas detestables. Ese es el lenguaje que utiliza, por ejemplo, el profeta Ezequiel para los ídolos. Bueno, dice en otros lugares se los caracteriza como abominaciones, toebor. A estas expresiones, dice, podríamos agregar horribles ídolos. Fíjate toda la cantidad de palabras, ¿no?, que hay para los ídolos. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que es un tema súper recurrente en la Biblia, ¿no? Súper recurrente. De hecho, si no me equivoco, y la memoria no me falla, casi siempre que, por ejemplo, Pablo, Apocalipsis, por ejemplo, Pablo, Gálatas 6, ¿no?, habla de los frutos del Espíritu y los frutos de la carne, ¿no? Y siempre se habla, uno de los primeros, la idolatría, ¿no? La idolatría. La idolatría abarca toda serie de prácticas malas, ¿no? De hecho, de la idolatría se desprenden pecados sexuales, se desprenden muchas y muchas avaricias, contiendas, muchísimas y muchísimos pecados, ¿no? Bien. Bueno, vamos a seguir. Vale. Dice la inclinación bíblica por pariodar ídolos, es decir, como mofarse, ¿no?, y prácticas idólatras también está insertada en los textos narrativos, ¿no?, que lo denominan así. Por ejemplo, ¿no?, el Génesis, y eso es donde hay que hablar de los géneros de cada libro, ¿no? Normalmente los eruditos, algunos, el Génesis lo adjudican como textos narrativos, ¿no? Que, ojo, que no quiere decir que los textos narrativos no tengan historia, ¿no?, pero sí se narran, ¿no?, muchas veces anacrónicamente también, ¿no?, y no a lo mejor una secuencia de hechos, que eso es lo que alguna vez a algunos les descoloca, ¿no? Son textos narrativos, ¿no?, pero no quiere decir que sean ficticios. Bien, y por ejemplo vemos algunos ejemplos como uno muy famoso, la Torá, ¿no?, que son los terafim, ¿no?, si no me equivoco, los dioses domésticos que tenía cada persona en su casa en la antigüedad, que se creía que los podían proteger, ¿no?, que los podían prosperar, y uno los tenía en su casa, como por ejemplo en el contexto romano, no sé si alguno ha visto, que también tenían esto, lo llamaban los genios, ¿no? De hecho, yo imagino a Pablo yendo a Roma y visitando casas y algunas veces pues era común que algunos tenían genios del panteón romano, incluso del César, ¿no? Se dice, curioso. Bien, y ahí hay un ejemplo como, por ejemplo, la Biblia habla despectivamente de estos seres, terafim, ¿no?, estos dioses domésticos. Vamos, por ejemplo, a leer esta cita de Raquel, que esconde los terafim.
en la Torá. Dice así que Labán entró en la carpa de Jacob, luego en la de Lea y en la de las dos criadas, pero no encontró lo que buscaba. Cuando salió de la carpa de Lea, entró en la de la Raquel. Pero Raquel, luego de tomar los terafim y esconderlos bajo la montura del camello, se sentó sobre ellos. Bueno, aquí está narrando esto. Y bueno, el caso es que se mofa, claro, entre toda esta narración, creo que es hasta el 35, aparecerá esa palabra, ¿no? Como dice que no pueden proteger de su inmundicia, ¿no? La Biblia se mofa de estas creencias, ¿no? Y que vemos que hasta los propios israelitas y Raquel, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de las matriarcas, ¿no?, de Israel, pues aún luchaban con estas creencias y Dios le costó, y los mensajeros que Dios envió les costó desarraigar ese cáncer, ¿no? Y les costó mucho, de hecho lo hemos hablado la clase pasada, ¿no? Bien. Otra narración, por ejemplo, el becerro de oro, ¿no? Y es curioso, ¿no?, también, como la paradoja es que al becerro que los israelitas crean, ¿no?, es curioso que al final el Señor obviamente termina enojándose, ¿no?, contra esa prevaricación, y el propio ídolo termina siendo molido, ¿no?, fundido. Es decir, haciéndonos ver el texto narrativo, ¿no?, del Génesis, cómo la Biblia se ríe de los ídolos, ¿no? Y hay muchos más casos más palpables que este. Este es como que se subyace del texto, ¿no? Pero vamos a ver, por ejemplo, el famoso pasaje de Elías, ¿no?, y los profetas de Baal, y que ahora lo va a nombrar el autor también. Por ejemplo, las imágenes, ahora los que estamos estudiando Jueces, los hombres, las imágenes de Baal y Asera, ¿no? A Gedeón, ¿cómo se le llamó? Jerobaal, ¿no? Porque destruía los altares de Baal y de Asera. Y eso quiere decir, con ese también cambio de nombre, y eso lo hablaré, vamos a hablar de los nombres de Dios, la importancia que Dios da a los nombres, vamos a hablar de cómo el nombre en la antigüedad tenía todo que ver con la persona, ¿no? De hecho, el nombre cambiaba hasta el parecer de la persona y el carácter de la persona. Vamos a ver eso, que eso no está en el libro, pero yo lo he insertado porque hay una sección que vamos a hablar de los nombres de Dios en el objeto de la adoración. Pero, por ejemplo, vemos ese nombre de Gedeón, se le da el nombre de Jerobaal, ¿no? Que obviamente por el hecho de que él derribó los altares de Baal, de Asera, y eso también en estos textos nos muestra que estos ídolos no podían protegerse ni siquiera de Gedeón, que era, según los que vimos, era el más pequeño de su casa, era pobre, era un don nadie. Y cómo estas deidades que adoran las naciones no pueden protegerse de un don nadie, ¿no, Alejandro? Entonces, bueno, vamos a ver otro texto narrativo, este es muy famoso, este me encanta, que es las imágenes de Dagón, como cuando el arca, ¿no?, Israel pues lo tomó, ¿no?, y sabemos que los filisteos se llevaron el arca, pues las imágenes de Dagón cayeron en escombros, ¿no?, ante la gloria, obviamente, del único Dios verdadero, ¿no? Y se demuestra cómo, obviamente, son obras de manos humanas, lo que decía el autor, ¿no?, y lo que dice la Biblia. Y por último, otro caso es los profetas de Baal, ¿no?, cuando, por ejemplo, los profetas de Baal no pueden desafiar a Elías, ¿no?, y Elías se mofa de los profetas de Baal, ¿no? Obviamente no se mofa Elías, sino se mofa también, puedo decir, que el propio Dios, ¿no?, de estos practicantes de la idolatría. Bien. Vale, aquí sigue diciendo, dice, el salmista destaca el contraste entre los ídolos y el Eterno, ¿no?, Yod-Heh-Vah-Heh, que éste gobierna desde el cielo y hace lo que le plazca.
¿vale? Aquí vamos a ir ya, por decir así, definiendo, y vamos a ser muy interesante, definiendo quién es este Dios que reclama toda la adoración, único entre todo la antigüedad, entre todo el futuro, entre todo lo que hay, ¿no? Vamos a ir viendo por qué es el único y por qué Él reclama esa única adoración. Y las expresiones bíblicas. Bien, vamos a leer este salmo que va a relatar los primeros activos de esto, del por qué Dios es el Dios único y por qué, ¿no? Salmo 115, verso 4 al 8. Y hay muchos más, Deuteronomio 4, 25, ahí en ese numerito, en las notas, luego cuando tengáis los PDFs podréis ver todas las citas, ¿no? Vale, Salmo 115, 4 al 8. Pero sus ídolos son de oro y plata. Este es el Señor, ¿no? Obviamente el salmista hablando por medio de la inspiración divina. Sus ídolos son de oro y plata, producto de manos humanas. Otra vez aparece esta palabra. Tienen boca. Bueno, este lo hemos leído, ¿no? Pero dice, tienen manos, pero no pueden palpar, pies, pero no pueden andar. Aquí el salmista o Dios, ¿no? se está burlando de estas prácticas, ¿no? Y bueno, más que de estas prácticas, de los que las practican, porque al fin y al cabo las prácticas son inútiles, pero más inútil es el que las sigue, ¿no? Y así pasa no con la idolatría, sino también con otras cosas, con gente que se va a sectas o gente que yo qué sé, que cree cada cosa, ¿no? Cada falacia humana, cada cosa que no tiene ningún sustento, ¿no? Verso 8. Semejantes a ellos son sus hacedores. Fíjate, semejantes, o sea, inútiles. Y todos los que confían en ellos. Y dice, pueblo de Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Bueno, ese ya no es. Ahí sigue el salmo. Bien. Dice, las parodias más mordaces ocurren con los profetas. O sea, los profetas son los que se van a encargar más de burlarse de estas prácticas, ¿no? Y entre ellas, las más directas se encuentran en el profeta Isaías. Vamos a ver, por ejemplo, algunas cosas del profeta. Dice, el profeta sienta las bases de su burla en el capítulo 40, verso 19 al 20. Y las amplía en el 41, del 5 al 7. Y las desarrolla plenamente, estas burlas, en el 44, del 9 al 20. Dice, la única forma apropiada de tratar con ídolos será demolerlos, reducirlos a polvo y esparcir los restos sobre arroyos o tumbas. Cosa que vemos que eso era lo que hacían aquellos que al final se convencían de esto. Por ejemplo, no lo voy a ver, pero si no me recuerdo mal fue Ezequías. Ezequías hizo esto. Ezequías se dio cuenta de esto, de estas burlas, ¿no? De que esto era esto, que era nada, que era inútil, que eran manos humanas, que no podían hablar, que tenían manos pero no podían tocar, ¿no? Y terminó tratando de erradicar toda la idolatría del reino de Judá, y hizo eso en 2 de Reyes 23, del 4 al 20. Los demolió todos los ídolos de los lugares altos, los redujo a polvo. Eso quiere decir que no solo los demolió, sino los trituró, burlándose de ellos, ¿no? Y esparció los restos sobre arroyos y tumbas, ¿no? Eso lo podéis ver en 2 de Reyes 23, del 4 al 20, y en 2 de Crónicas 34 al 33. No lo voy a leer porque claro, eso se llama mucho. Como hizo el becerro de oro, ¿no? Bien. Dice, la disposición del Primer Testamento hacia la idolatría continúa en el Nuevo,
Dice, en griego clásico la expresión eidolón, ¿no?, donde se desprende pues toda esta glosa, ¿no?, de idolatría, eidolón, se usaba tanto imágenes físicas como incluso para fantasmas o sombras de la realidad. Este uso, dice, se traslada al Nuevo Testamento, ¿vale? Hay muchos ejemplos que da el autor en la nota 13. Romanos 1:23 es uno de los ejemplos, usando el término en griego para íconos, ¿no?, o icón. Pero en otra parte, Pablo se refiere a los ídolos como supuestos dioses. 1 Corintios 8:5. Supuestos dioses. O seres que por naturaleza no son dioses en absoluto. Y eso es muy interesante, ¿no? Fíjate. Seres que por naturaleza no son dioses en absoluto. Dioses a como el idólatra lo cree, ¿no? Ya lo que sean, lo dirá en otra parte, ¿no? El Nuevo Testamento vincula todo tipo de males morales y sociales con la idolatría, ¿no? Y da ejemplos también en la nota 14 habla de Corintios, en Colosenses y en Pedro. Corintios, por ejemplo, vemos que obviamente los corintios tenían todo este rollo de los sacrificados a los ídolos también, que había en Corinto, ¿no?, que era una lucha que tuvo mucho esa iglesia, por toda esa dicotomía, toda esa perspectiva, toda esa cosa que había, ¿no?, en los mercados, en comprar las carnes para alimentarse, para los banquetes, ¿no? En los templos habían pues estos lugares donde se comía la carne, ¿no?, también, y en los propios mercados. Y Pablo desprende de que la idolatría también se abarca pues los males sociales, ¿no?, morales, incluso enfermedades, etcétera, ¿no? Bien. Dice en Romanos 1, 18 al 23, Pablo vincula la idolatría con corazones. Me gustaría leer todas las citas, porque claro, yo estoy ahora citando citas, pero claro, si me pongo a leer todas las citas, todas, no terminamos este discipulado hasta el 2080. Pero todas las podéis leer vosotros, ¿no? Pues, yo iba a decir en Romanos tal, pero no estoy leyendo las citas y obviamente se enriquece un estudio cuando se va a la cita, ¿no? En Romanos 1, 18 al 23, yo creo que esta hasta la sabemos cuál es, no tengo ni que citarla, ¿no? ¿Alguno sabe cuál es? Cuando Romanos está hablando de esto, o sea, claro, y está hablando de que de todo esto que estamos hablando, ¿no? Vamos a leerla para recordarla. Esta sí, además es una cita muy famosa, son citas muy famosas porque obviamente está poniendo el ejemplo de las naciones, luego pondrá el de los judíos, ¿no? Y aquí está hablando de que todo Dios lo sujetó bajo pecado, ¿no?, etcétera. Y al fin y al cabo es un problema del hombre que no le da la gloria a Dios, ¿no?, sino que se la da a sí mismo o a los ídolos, ¿no? Dice la ira de Dios contra la humanidad, ¿no? Dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con maldad obstruyen la verdad. Me explico. Dice, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Vale, esto es lo que hablamos de revelación general. Y esto es una de las tareas que hice, que puse en el último ejercicio, de que la revelación general es que nadie tiene excusa de que Dios no haya hablado de alguna forma, ¿no? Luego está la revelación, no me acuerdo ya, no sé si personal o no me acuerdo el otro término. Especial, eso. Ahí. La revelación especial, que eso ya es una relación, ¿no? Cuando tú ya pues eres consciente de que Dios existe, ¿no?, que es lo que te está diciendo, y que ya entras a un segundo paso, un segundo plano, ¿no? Entonces aquí Pablo está hablando en cierta manera de esos dos tipos de revelaciones, ¿no? La revelación general es esta, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y naturaleza divina, se perciben claramente a través
de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa a pensar, dice, de haber conocido a Dios, no lo glorificaron, ¿no? Y luego habla, versos 22 y 23, cambiaron la gloria de Dios, ¿no? O sea, el objeto de culto, o donde debía ser el objeto de adoración, que es este capítulo que estamos hablando, por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de los aves, de los cuadrúpedos, de los reptiles. Y ahí habla la consecuencia. Entonces, al fin y al cabo, como dice el autor, Pablo vincula la idolatría con corazones ingratos, ¿no? Porque dice, no le dieron se envanecieron en sus racionamientos, y ¿qué dice? Y no le dieron gracias, ¿no? Cuando dice se envanecieron, y también es muy curioso las palabras que utiliza Pablo. Por ejemplo, la palabra que dice que retienen, ¿no? Es una palabra que también se utiliza para, si no me equivoco, para el anticristo, ¿no? Creo que era esa palabra, como que retiene, ¿no?, la verdad. Y es lo que está diciendo ahí Romanos capítulo 1 también. Y aquí donde dice, lo que se me ha ido la idea, no le dieron gracias, se envanecieron, ¿no? Se envanecieron en sus propios razonamientos. Eso quiere decir también, y va indicando este término, a que en cierta manera se hicieron un ídolo, ¿no?, de algo que no es. O sea, se envanecieron en sus propios razonamientos. O sea, dejaron de ser sensatos, ¿no?, en cierta manera, de lo que Dios les dictaminaba, a hacerse un ídolo. O sea, crearse un ídolo en su mente y en sus corazones. Y la consecuencia es que no le dieron gracias, es decir, que no hubo el acto final, ¿no?, que es someterse, todo lo que es la adoración que hemos estado hablando, ¿no? Bien. Y obviamente la idolatría resulta en rechazo, como luego sigue diciendo Pablo, ¿no? Por tanto, Dios los entregó, dice. Bien, luego vemos también en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Hechos 17, 16 al 31, y Pablo presenta, dice, la descripción de idolatría más desarrollada del Nuevo Testamento. Creo que esto es Pablo en Atenas. Dice, el altar que vio en Atenas, dedicado a un Dios no conocido, dice, simboliza tanto la trágica ignorancia de los idólatras como la inutilidad de su culto. Eso es interesante, ¿no? Porque, claro, los idólatras, en ese suceso, o sea, tenían tanta ignorancia que hasta como no conocían a todos los dioses, hacían altares a cualquier cosa. O sea, al fin y al cabo, era toda era inútil todo, ¿no? Y Pablo utiliza eso. Por el contrario, dice, presentó a los atenienses al verdadero Dios, que no necesita el cuidado humano, ¿vale? Dios no necesita sacrificios como estos seres, ¿no? Aunque él reclamó sacrificios, ¿no?, pero obviamente no en el sentido que, por ejemplo, que el ídolo se apagara, ¿no?, si no había sacrificios, ¿no? Si Israel no adoraba, ya lo hacían los ángeles en los cielos, ¿no? Si Israel no adoraba, ya lo hacía su creación, ¿no?, alabando, como dice, el firmamento. Al fin y al cabo, Dios es Dios, le adoremos o no le adoremos, ¿no? Él es único, excelso entre las naciones, no hay parangón con Él, y obviamente no necesita cuidados, no necesita alimentar al ídolo, no necesita incenciarios, no necesita nada de esto. Y ahí entraríamos en la paradoja, ¿por qué lo manda, no? Y eso ya es un tema, pues, que bueno, que no es el caso, pero por X cuestiones, ¿no? Que obviamente eso no era el fin, porque si te fijas ahora, nosotros no hacemos nada de eso, no hacemos sacrificios, no hacemos todos estos rituales que en la antigüedad se tenían, ¿no?, en las épocas, y muchas cosas, porque obviamente Dios estaba marcando, podemos decir así, lo perfecto, ¿no?, o a lo que Él quería llevar a su pueblo, que es obviamente, como se dice comúnmente, a una relación personal, que no quiere, que ya no es lo primordial, lo externo, que es parte, ¿no?, que esto también es lo que hablamos, pero que siempre va desde un corazón agradecido, como dice, no le dieron gracias, ¿no?, agradecido y devoto. Bien.
Vale. Seguimos. Son y 34. Vamos a terminar en 10 minutos. El problema de la idolatría y la difícil situación de los idólatras, dice, vamos a ver este caso muy interesante. El problema de la idolatría y la difícil situación de los idólatras se ilustra dramáticamente. Hay una colección, se llama, no sé si tú lo sabes, Aarón, que has estado leyendo a Walton, Ras Samra o algo así se llama. Bueno, se dice que es uno de los descubrimientos más antiguos de las prácticas idólatras del antiguo Medio Oriente, ¿no? Aquí tenemos esta tablilla, ¿no? Bueno, esta en específico no, porque no la he encontrado la imagen de esta que vamos a citar ahora. Esta es una parte, un extracto del código, si no me equivoco, de Hammurabi, que también estaba entre todas esas tablillas que se encontraron. Esta es, como dice, que la que vamos a citar ahora, es una oración que se encontró en una de esas tablillas descubiertas en las ruinas de la biblioteca de Asurbanipal en Nínive, ¿vale? Que data, dice, en torno al siglo VII antes de Cristo, ¿no? Y vamos a leerla. Vamos a ver las oraciones que se tenían los idólatras, ¿no? Oración a todo Dios. Estamos hablando de la inutilidad que le da el antiguo, el nuevo, tal. Vamos a ver esta tablilla que se ha podido traducir, ¿no? Yo no sé cómo la han traducido, he estado viendo estas tablillas y parece como, claro, eran, no sé cómo se llama esta escritura, no sé cómo, uniforme o no sé, y no son caracteres así fáciles legibles, ¿no? Obviamente para nosotros. Oración a todo Dios. No sé si, bueno, la veréis. Oración a todo Dios. Que la furia del corazón de mi Señor se calme hacia mí, que el Dios que no se conoce, aquí estoy citando el propio libro, ¿no?, que lo recoge esta traducción. Que la diosa que no se conoce se calme hacia mí, que el Dios que no conozco o no conozco se calme hacia mí, que la diosa a quien conozco o no conozco se calme hacia mí, que la diosa que se ha enojado conmigo se calme hacia mí. Mis agresiones son muchas, grandes son mis pecados. La transgresión que he cometido de hecho no la conozco. El pecado que he hecho de hecho no lo conozco. Lo prohibido que he comido de hecho no lo conozco. El lugar prohibido sobre el que he puesto pie de hecho no lo conozco. El Señor en la ira de su corazón me miró. El Dios en la furia de su corazón me confrontó. Cuando la diosa estaba enojada conmigo me hizo enfermar. El Dios que conozco o no conozco me ha oprimido. La diosa que conozco o no conozco me ha hecho sufrir. Aunque estoy constantemente buscando su ayuda, nadie me toma de la mano. Cuando lloro, no vienen a mi lado. Pronuncio lamentos, pero nadie me oye. Estoy preocupado, estoy abrumado, no puedo ver. Oh Dios mío misericordioso, te dirijo la oración. Inclínate siempre hacia mí. Beso los pies de mi diosa, me arrastro ante ti. ¿Cuánto tiempo, oh diosa mía, a quien conozco o no conozco, pasará antes de que tu corazón hostil se calme? El hombre es tonto, no sabe nada. La humanidad, todo lo que existe, ¿qué sabe en él? ¿Qué sabe él? Si él está cometiendo pecado, haciendo el bien, él ni siquiera lo sabe. Oh mi Señor, no arrojes a tu siervo, él está sumergido en las aguas de un pantano. Tómalo de la mano, el pecado que he hecho se convierte en bondad, la transgresión que he cometido, que el viento se la lleve, etc., ¿no? Bueno, esta es la oración, se dice, más antigua que se ha encontrado en las áreas, ¿no?, de Israel. Nínive estaba, siempre me lío, oeste, ¿no?, noreste de Israel, y estaba muy cerca, ¿no?, de Nínive. Aquí vemos el ejemplo que da el autor, ¿no?, como dice, de la situación difícil de los idólatras, ¿no?, que
como dice, el dios que no conozco, la diosa que no conozco, había un miedo detrás, porque al haber tantos dioses, tantas iras que aplacar, el idólatra al final era pues eso, era toda una inutilidad, ¿no? Sus actos. Bien. Vale, son las 10:40, me gustaría terminar esta al menos, no sé si ya se ha cerrado el Firefox este, creo que sí. Pero bueno, vamos a terminar esta diapositiva. Vale, esta pieza, lo que hemos leído, le da al lector moderno, dice una notable visión sobre la psique, es decir, la mente de la persona, ¿no? del idólatra, la psique religiosa de los antiguos. El adorador expresa certeza de 3 hechos. Los dioses están enojados con él, su pecado ha causado esta ira, y él debe hacer algo para aplacar su ira. Pero, como no sabe de ellos, ¿no? Porque no se han revelado esos dioses, como el Dios que nosotros tenemos, que se ha revelado, no por la revelación general solamente, sino por la revelación, ¿cómo era? Especial. Y ese es nuestro Dios, ¿no? Y hablaremos del nombre de Dios, Yod-Hei Vah-Hei, me ha gustado mucho lo que he estado viendo, hablaremos de los nombres de Dios porque eso es también una revelación especial, y nuestro Dios se ha revelado, no como los dioses de los antiguos, ¿no? Los antiguos tenían esa paradoja, ¿no? Al tener esa ignorancia, no sabían a qué Dios se enojaban, no sabían cuáles crímenes habían provocado la ira de los dioses, no sabían si estaban padeciendo una enfermedad, si era por eso, no sabían si no tenían comida, si era por eso. Era una constante odisea, ¿no? Y necesitaban aplacar la ira de Dios, y esa tablilla muestra eso. Y aquí lo vamos a dejar, porque ahora, creo, si no me equivoco, hablaremos de la revelación especial de Dios el próximo 15 días. Y me gusta mucho como dice aquí, ya para terminar. Y ahí tenéis una imagen de Moisés y la zarza, ¿no? En arte bizantino, no sé. Dice, bueno, tú eres el que sabes, bizantino, ¿no? Dice, la revelación del Dios verdadero brilla como un faro de gloria y gracia. Y eso el próximo en 15 días estaremos viendo sobre eso. Veremos a ver si abarcamos los títulos y los nombres de Dios y bueno.